buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Ahí nos estamos sumando. Hola, Hola Mabel, hola, hola Ricardo, lo logramos. Un aplauso para nosotros, ante todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, Muy contentos de compartir este espacio contigo, Ricardo. bueno, te agradezco. Muy, Igualmente yo. me alegro, me alegro. Bueno, le estaba dando la bienvenida a los que se están sumando. Gracias por estar hoy con nosotras, con nosotros. Hemos llegado a la letra X de nuestro abecedario tanatológico. Mabel empezó hace tiempo este camino de recorrer el abecedario. Y hoy estamos en la X. Sí, ya estamos despidiéndonos de a poquito y bueno, contentas de poder tener este encuentro y invitar a Ricardo, Ricardo Péculo, para que nos ayude con la X y hablar de la tanatopraxia. Fue lo que hemos encontrado, así que nos vino ahí al pelo. No sabían qué inventar y me llamaron a mí, digamos. No sabíamos cómo poner la X al comienzo de tanatopraxia, entonces la dejamos donde está. Y dijimos, bueno, que venga Ricardo y nos cuente primero qué es la tanatopraxia. Así que Bueno. te damos la palabra. No, está bien, no sé si empezamos ahora, esperamos que Empecemos. No, la gente se va sumando, vos contanos. Bueno. Esto Sí, queda ya grabado. Tenemos, Así que sí, cuento un poquito. ya hay unas 21 personas, Ricardo, que ya hay unas 21 personas y acá te están saludando también. Así que bueno, ya, bárbaro. Está bien, contanos. les agradezco lo que me saludan. Bueno, les cuento un poquito la historia, digamos, para empezar a hablar del tema, pero acá en Argentina no había cómo hacer la conservación del cuerpo. ¿Se acuerdan que el doctor Aras, para hacer la conservación del cuerpo de Eva Perón, tuvo que estudiar, buscar información, lo ayudaron de afuera? Incluso el cuerpo de Eva Perón quedó mucho tiempo en la CGT, pero no era solo un problema político, sino que tenía mantenimiento. Todos los cuerpos que se embalsaman tienen mantenimiento hasta que se estabilizan. Después deben de quedar en algún lugar con temperatura y humedad constante. O sea que no es fácil embalsamar un cuerpo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque mi hermano, que fue el primer empresario fúnebre que empezó a viajar al exterior, porque él era un visionario, él le gustaba, y existe la FIAISTA, que es la Federación Interamericana de Tanatólogos, que no tiene sede, sino que va teniendo la sede donde está el presidente, digamos, y cada 2 años se renueva el presidente. Él cuando viajó vio que había una técnica que se utilizaba no solo para embalsamar los cuerpos definitivamente, sino que se hace un embalsamamiento temporario. Y en realidad la tanatopraxia es un embalsamamiento temporario. Lo que pasa es que si acá yo le digo a un familiar que le voy a embalsamar al papá, me pega una piña, porque creen que embalsamar es taxidermia, que es lo que se le hace a los animales, que se los vacía y demás. En realidad, la tanatopraxia es una técnica muy poco invasiva, pero le tuvimos que cambiar el nombre, digamos, para no hablar de embalsamamiento. Claro. Pero en realidad es un embalsamamiento temporario. ¿Por qué digo temporario? Porque según los químicos que se usan, el cuerpo puede estar tanatopraxiado o embalsamado 1 mes, 3 meses o 1 año. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Porque se usa la tanatopraxia para hacer viajes, o sea, si fallece una persona acá
y la quieren velar en España, claro. todo el trámite y llevarlo y demás te tarda una semana, 2 semanas. Entonces lo que se hace, se lo tanatopraxia, para que después lo puedan velar allá. O sea, Ricardo, Claro. que el tiempo del embalsamamiento de la tanatopraxia depende de las necesidades o las circunstancias específicas de ese cuerpo o del Claro, sistema. sí, Bien. claro, de lo que va a ocurrir, digamos. Ahora, para los velatorios que se usa todos los días, digamos, los químicos son para un mes, Ajá. 2 meses, porque en realidad se lo utiliza para que en el velatorio no haya derrame de líquidos, no haya olores. Es horrible despedirte de un ser querido derramando líquido o con olor. Entonces, O sea que es una con medida de cuidado para la persona y para los que velan, para los dolientes. y en realidad es una medida para el sentimiento. Claro. Y de esto ustedes saben, Claro. ¿sí? O sea, no Sí. es lo mismo despedirte de un ser querido derramando líquido o emanando olor que Claro. si lo ves como si estuviese durmiendo. La imagen, yo no sé si ustedes saben que el velatorio no es un acto social, y ustedes lo deben de saber y lo deben haber hablado, que no es un acto social, es cuando uno comienza a elaborar el duelo. Y esto me va a Parte del corregir proceso. Mabel, ¿no? Mabel me va a corregir si estoy en lo cierto, pero no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, ¿sí? Es donde uno Sí, claro. empieza a elaborar el duelo. Y esa última imagen es la que te ayuda a elaborar el duelo. A ver, o una mala imagen o una buena imagen. La gente dice, yo no lo quiero ver en el ataúd, pero después lo ven, porque en realidad siempre queremos despedirnos. Es horrible velar a una persona con el ataúd cerrado. Claro. Claro. Yo, cuando hay esos casos, que sería ya tanatorreconstrucción, que es para cuando hay accidentes, Claro. a veces no quieren hacer tratamiento y hay que velarlo cerrado. Yo aconsejo Claro. poner una foto para tener una referencia. Claro. Yo Claro. siempre digo que el problema de las madres de Plaza de Mayo no es que le mataron a los niños, sino que no lo pudieron ver. Tienen los cuerpos. Y Entre Mabel otras me va a cosas. corregir en esto, ¿no? Y ahora, Sí, la importancia de poder ver a nuestros seres queridos para despedirnos, ¿no? Por eso ese momento del sepelio, el funeral, es un momento tan importante de poder transitarlo. claro, por eso ese es el tema, ¿no? O sea, ahora se agregó el submarino, el Aras, que es otro tema también. Que el velatorio, Ricardo, sí, tomando lo que estás diciendo, lo que Mabel aportaba, podríamos decir entonces que uno de los objetivos de la tanatopraxia es ofrecer a los familiares, al entorno significativo, una imagen que propicie un duelo saludable, que inicie un proceso saludable, entre otras cosas. Sí. esa sería la función de la tanatopraxia en un velatorio. O sea, aunque si no lo trasladan, porque en realidad vino acá, mi hermano la trajo acá con el tema de el objetivo del traslado, porque también, no quiero mezclar las cosas, pero después lo vamos a hablar, que un cuerpo para ser sacado del país tiene que estar desinfectado y conservado, Claro. que antes se hacía con formol y ahora se lo tanatopraxia. Ajá. Podemos decir, Ricardo, que entonces la tanatopraxia, además del embalsamamiento, incluye también lo que es la higienización, la conservación y la restauración, ¿no? Es como El cuerpo. distintas prácticas. El químico que sea, porque en realidad el fondo, que yo no lo quiero decir ahora, lo vamos a decir después más tranquilo, pero el método es inyección de químico. Claro. Y ese Claro. químico tiene desinfectante, bactericida y colorante para devolverle el color. Vieron que uno cuando fallece se pone pálido porque la sangre baja.
correcto. Claro, El famoso, claro. el famoso qué color ha muerto que tiene, digamos. Sí. Bueno, Ricardo, que te están escribiendo cosas muy bonitas, te están bien. saludando, Me reconociendo como alegro maestro. me alegro Sí, que te sea lo voy, Grande bonito. maestro. te lo voy contando. Grande maestro pusieron aquí. Ricardo, ¿quién practica la tanatopraxia? ¿Quién está habilitado para practicar la tanatopraxia? Bueno, te cuento. En realidad hay cursos que se dan para hacer tanatopraxia, que son los tanatoprácticos. Sí, El tema, chicos, que acá en Argentina la tanatopraxia todavía no está legislada. Recién ahora la están legislando. Y el otro problema es que las empresas de servicio fúnebre, no todas, no hacen tanatopraxia. claro. Mm, Entonces, ¿quién hace tanatopraxia? Y alguien que tenga un curso y esté habilitado. claro. Hoy no hay una asociación que, Claro. que habilite eso, que se debe formar. Que certifique. Eso es muy Claro. importante esto que estás diciendo, Ricardo, porque la gente por ahí no sabe, ¿no? Y se da por sentado o se cree que todas las empresas funerarias lo realizan, No, y en realidad no. no. Incluso agrego que es la minoría. Claro. Pero, sí, es la minoría. Pero está avanzando, es como todo lo que es nuevo, digamos, ¿viste? Se va legislando. En Colombia usan la tanatopraxia para conservación de evidencia. Cuando el juez cree que el cuerpo va a ser materia de investigación, pide hacer tanatopraxia. Porque si hay una segunda autopsia, el cuerpo está intacto. Claro. Ahora, lo quise hacer acá, lo estamos haciendo. Bueno, yo me vine para San Luis, ahora tengo que empezar de nuevo acá, porque quien debería dar la orden es el juez, pero después debería haber un tanatopráctico que esté habilitado Que para la hacer el ejecute, tanatopráctico. que la ejecute. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Todas las familias, cuando se puede, solicitan la tanatopraxia? O sea, la pregunta es, ¿se solicita, se ofrece? ¿Cómo es el procedimiento? No, el tema es que actualmente, con esto que estamos hablando, que no es conocido, las empresas que hacen tanatopraxia le ofrecen el tratamiento. Y cuando le dicen que no va a haber ni olor ni derrame de líquido, la gente lo quiere hacer. Lo acepta, claro. Claro, y sí, lo acepta mucho. Es muy poco invasivo, es una incisión de 1 centímetro, donde ahí de esa incisión se busca una vena y una arteria. Por la arteria se inyecta el químico y por la vena se drena la sangre. Bien, bien. No toda. Acá hicieron un comentario una persona que evidentemente te conoce porque dice que tiene excelentes recuerdos, de que llegó a la tanatoestética, que también está vinculada un poco con lo que estamos hablando. Tal vez quieras aclarar o comentar, dado que hay interés. Sí. Sí, la tanatoestética bien lo dice la palabra, es decir, es el embellecimiento del cuerpo por intermedios cosméticos. Ahora, generalmente se hace las dos cosas juntas. Se hace tanatopraxia y después se hace tanatoestética. Claro. Una cosa asegura que no hay derrame de líquido, que no hay olores, y la otra es la presentación. Hay un formulario que tienen las empresas donde ahí dice si se maquillaba, si la persona no se maquillaba, si se tenía el cabello, porque yo con la tanatoestética puedo quedar muy bien o puedo quedar muy mal. Yo te doy un ejemplo, mi señora nunca se maquilló. Si cuando fallece, yo creo que yo voy a fallecer antes que ella, pero si fuera al revés, porque esto no lo decidimos nunca nosotros. Se sabe. Y no lo decidimos nosotros, solo Dios. Ella jamás se maquilló. La maquillé y yo los mato, porque deja de ser mi mujer. Entonces, y después, el otro tema, a los varones los afeitamos. A mí me afeitan y me sacan la barba,
y lo va a matar mi señora, porque está mal. Claro, mi hija no me conoce sin barba. Lo que estás diciendo es importante porque tiene que ver con conocer la historia de alguna manera, la particularidad de ese cuerpo que vos vas a tratar uno. y de cada persona y lo que la familia va a honrar y va a querer encontrar cuando tome contacto con el cuerpo. Bueno, por eso yo digo que el último recuerdo, la última imagen es el último recuerdo. Claro. Ahora, si a ese último recuerdo yo lo pongo, lo maquillo, no sé maquillar y queda como piñón fijo, me matan. Entonces, ahora, bueno, esta es la idea, hacer las cosas bien. Para eso hay un formulario donde dice si se maquillaba, no se maquillaba, si usaba bigote, si usaba barba. Hay un montón de caballeros que se tiñen, ¿sí? Claro. Y hay damas que no salen a la calle si tienen las raíces crecidas. Sí. Y si están un tiempo en el hospital y después la velan como viene, no es así. Digo profesionalmente. Ahora, hay de todo, en todas las profesiones hay de todo. ¿Sí? Acá nos comenta alguien, Ricardo, dice, yo he visto que piden fotos y se interiorizan con la familia para conocer algo de la imagen, fotos, videos, uno se hace una imagen muy vívida. Sí, yo creo que con una foto suficiente. Sí. Hoy, porque yo hice ese formulario hace tiempo, porque no teníamos el tema del celular, hoy cualquiera tiene una foto del fallecido, aunque sea familiar, la foto no importa, porque vos ves la persona como es. Pero igual hay que hablar con la familia, porque quizás justo esa foto no era como era siempre. Claro, claro. Porque a veces uno se maquilla para una ocasión y no es que todos los días está maquillado para esa, claro. Bueno, por eso hay que ver lo que dijo esta chica o chico, no sé quién es, porque vos no me das los nombres. Rosarito Ajá, dice. Ah, bien. Rosarito sí, Ajá. Sí. Rosarito, lo que dijo Rosarito está perfecto. Hay que pedir una foto, pero también interiorizarse, o sea, que es todo un trabajo, no es que, bueno, vamos a hacer tanatopraxia y ya está. Claro. Porque es una... La tanatopraxia es parte de la presentación del cuerpo. Porque el tema... Es que por eso... Sí, por eso es que queríamos dedicar un encuentro, más allá de la cuestión de la letra X, porque realmente para nosotras, para Mabel y yo, que las personas se informen directamente de tu experiencia es muy importante, porque uno ya se va haciendo una idea de irse preparando, pensando qué es lo que hay que tener en cuenta cuando alguien fallece, entre las muchas cosas, ¿no? Vos también tenés tu propia experiencia con funerales, tendrás tus recomendaciones también, y dentro de eso entra esta práctica. Claro. Acá Rosarito aclara que hizo la diplomatura con nosotros. Bueno, sí. Un beso para Rosarito. Bueno, ves que tengo gente, hay gente recibida. Yo hice una tecnicatura en la Universidad Nacional de Avellaneda. Después hice una tecnicatura en Corrientes con un instituto. Y ahora estoy haciendo una diplomatura online. Que bueno, después hablaremos de lo nuestro, digamos. Lo nuestro, y porque sí, podemos ya, porque algunas personas tal vez no se queden hasta el final, anunciar que vamos a tener el honor de que nos des un seminario sobre tanatopraxia y tanatoestética a fines de agosto. Después les vamos a pasar bien los datos. Esta charla de hoy es como una introducción, una idea general para también plantear el interés sobre estos temas. Sí. Sí, pero también quiero agregar el tema de ritos funerales. Sí. Porque ahí completamos la historia, o sea, la preparación del cuerpo, la despedida, ¿sí? Y los ritos que hay para... O sea, yo mira, siempre digo que no es lo mismo despedir a una persona solo llorando que reconociendo lo que hizo en vida. Y los
ritos funerarios lo que hacen es reconocer lo que hicieron en vida, las honras fúnebres. Esto es lo que hay que hacer. Siempre nos reconocen en los cumpleaños, en todos lados. Pero digo, en la despedida es cuando hay que reconocer y honrar esa vida. Yo tengo un lema que dice que para mí un velatorio no marca que una muerte ocurrió, sino que una vida fue vivida. O sea, mi trabajo no es inhumar a una persona, sino mi trabajo es honrar una vida. Claro. Honrándola, ¿cómo? Con la presentación, con el velatorio y con los ritos funerarios. Claro, claro. Ricardo, Bueno, una fuimos al inquietud. tema, pues está ahí, No, estamos ahí. ¿Sabés qué te queríamos preguntar? Venimos de una pandemia en donde, Sí. entre otras cosas, hubo cambios muy notorios en todos los procedimientos post-mortem. Antes de la muerte también. Hubo mucha dificultad para acompañar a las personas en fin de vida, para poder plantear una despedida, para acceder. Y también hubo cambios muy evidentes en los ritos funerarios, en la posibilidad del entierro, el velatorio, etcétera. ¿Cómo influyó esta pandemia en estas prácticas? ¿Se recuperó? ¿Todavía hay ecos de esos momentos vividos? Mira, en la pandemia hubo protocolos, de los cuales los protocolos, yo no soy infectólogo, pero los protocolos que se hicieron nunca pensaron en las familias. Y volvemos a lo mismo. Despedir a un familiar no viéndolo es... Ponete en el cuadro que se enfermaba alguien, lo llevaban al hospital y no lo veías nunca más. Claro. Eso es gravísimo. Vuelvo a que yo no soy infectólogo, pero si se tomaban medidas de precaución para que lo pudieran ver por lo menos, eso hubiese aliviado mucho el dolor. Claro, eso es lo que hablamos justamente con Viviana durante todo este tiempo, ¿no? De la falta de educación cultural respecto al duelo, porque hay un sentido en el despedirnos de nuestros seres queridos y como decíamos antes, que eso ayuda al inicio y a la elaboración del duelo, ¿no? Y al no tener una cultura de duelo, ¿no? No se consideró eso y realmente hizo mucho daño en el duelo de muchas personas. Sí, justamente están, fíjate Ricardo, perdón, estoy leyendo, por eso interrumpo. Una persona nos está preguntando qué consejo le daríamos a aquellos que no pudieron en su momento hacer la despedida. Porque una de las cosas que nos enseñó la pandemia es el valor, volver a poner en valor el proceso de despedida y duelo. Esa pregunta es más para Mabel, digamos, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, digamos, yo estaba con los protocolos y yo creo que a esa gente, y Mabel me corrige, por favor, le va a costar muchísimo elaborar el duelo. Porque no esto que te digo, ese trauma de que no lo pudieron ver, solo ese trauma que no lo pudieron ver, volvemos a Laras o a la Madre de Plaza de Mayo, lo mismo. Sí. Quien hizo el protocolo... Quizás va a llevar más, quizás va a llevar más tiempo, Ricardo, lo que estamos viendo en los duelos de las muertes en pandemia, que los duelos, bueno, son duelos que llevan más tiempo, se han prolongado, ¿no? Y que las familias se tienen que dar el tiempo de poder hacer también los rituales que quedaron pendientes o lo que necesitó cada familia, también ir encontrando maneras personalizadas de hacer esa despedida, ¿no? Que no pudo ser en ese primer momento. Sí, yo creo que el duelo se va a cumplir, lo que pasa es que le va a costar mucho, todo lo que yo digo. Bueno, una de las cosas que aprendimos es que nunca es tarde, ¿no? Podríamos decir de alguna manera para poder retomar un proceso de duelo, para no dejarlo congelado en el tiempo. Claro. Sí, nunca es tarde, obviamente, siempre se puede. Sí. Pero la idea es esta, ¿no? De
de poder, bueno, vos me preguntaste de la pandemia, al principio fue este desastre que te cuento, también estábamos todos asustados, no sabíamos qué iba a pasar, porque no estoy criticando a quien hizo los protocolos, porque yo me imagino en ese momento no sabían qué hacer, prohibieron todo. Los En nuevos. algunos lugares iba directamente a cremación, que hay gente que no se quiere cremar, tiene odio de cremarse. Después el protocolo que lo tenía la nación se lo pasó a las provincias, y después las provincias se lo pasó a las municipalidades. En realidad, al final no se entendía nada. Cada uno empezó a hacer lo que... ¿Y qué pasó con la tanatopraxia entonces, en ese contexto? No se pudo hacer. Nada, ni tanatopraxia, ni tanatoestética. No se lo podía ver, no se lo podía tocar al cuerpo. Empezaron a hacer velatorios de 2 horas. Sí. Al aire libre. Al aire libre. Sí. Después empezó a hacer, bueno, adentro de la capilla, pero 2 horas. Después entraban de a 2 personas. Salían 2, entraban 2, bueno. Sí. Pero por eso te digo, hubo reglamentos que una municipalidad hacía una cosa, otra hacía otra, era una... Y vos, Ricardo, y en tu experiencia actual, ¿dirías que se está recuperando esa práctica hoy por hoy? Acá, ¿sí? acá viene algo muy lindo. La gente antes de la pandemia en las grandes ciudades, y aclaro y subrayo, en las grandes ciudades, no en el interior del país, había aparecido el velorio express. Viste que no lo querían velar, lo llevaban directamente al cementerio, lo velaban 2 horas, antes de la pandemia. Y yo empecé a averiguar por qué, y en realidad, y ustedes lo saben, que en las grandes ciudades, el ritmo de vida que llevan, no tienen tiempo para estar con los hijos, menos tenían tiempo para su velorio. Entonces era un problema de ritmo de vida, no de sentimiento. No era que no lo velaban porque no lo querían, no lo velaban porque no tenían tiempo. Esto no pasó en el interior. Después de la pandemia no lo podían velar. Ahora lo pueden velar y ahora quieren no velarlo. La verdad que la gente... Tiene sus contradicciones con el tema, digamos. Sí. Sí, yo no sé qué decir, ¿viste? No quiero ser guaso, pero... Por eso te preguntaba, porque me daba... quería saber cómo está. Por eso, ahora te voy a contar. Entonces ahora mucha gente lo vela 2 horas, mucha gente acepta el velatorio como antes. Y depende también de la empresa de servicio fúnebre. Y acá viene una historia. Ahora se puede velar todo el día, toda la noche. Volvimos a la normalidad. Pero hay empresas de servicio fúnebre que le dicen que por protocolo de noche no se puede velar. Ajá. Y no es así. Yo por eso digo que cuando ocurre algo, o los que nos están escuchando que van a trabajar alrededor de esto y van a asesorar a las familias, avisen de esto. Ojo al elegir la empresa, qué empresa toman, si puede velar toda la noche, si ellos quieren, si puede velar toda la noche, si hacen tanatopraxia, o sea, la elección de la empresa, que generalmente dicen, vamos a la más cerca, o vamos a la del barrio, ¿sí? Fíjense en lo de Maradona, que fue a la más cerca, porque ya había hecho el del padre, y después el papelón que pasaron. ¿Se acuerdan? De la foto que se sacó el empleado. Una locura. Por eso es la intención de esta charla, por la gran desinformación que hay, ¿no? Claro, pero por eso digo que en realidad la elección de la empresa es muy importante. Ahora, también siempre aconsejo a que hablemos antes, no en el momento. Claro, yo saber siempre antes. digo, cuando salgo por donde salgo, y acá también lo voy a decir, que aconsejen a las familias a elaborar el velatorio antes. La gente ahora que
y se quiere cremar porque apareció la onda de la cremación, y después no saben qué hacer con la ceniza. Están los crematorios llenos de ceniza que la gente no va a buscar. Entonces, también, sí, son cuestiones que de no charlarlas y de no tenerlas pensadas anticipadamente generan también mucho sufrimiento en el duelo, ¿no? Porque ya después son decisiones que las tenés que tomar con el dolor encima, ¿no? Y entonces cuesta mucho más. No, y encima tomás decisiones equivocadas porque no estás en condiciones de razonar. Sí. Porque al no haberte preparado, estás con muchos procesos en simultáneo. Yo siempre digo que hablar no es anticipar, ¿sí? Saben, yo tengo mi estado de hecho y todavía estoy acá. Tuve un síncope y mi ataúd sigue vacío. No es que, bueno, algunos empezaron a limpiar, pero no está bien. Pero la idea es hablar en el seno familiar que quiere cada uno. Y los profesionales que tenemos escuchando, que le digan a la familia que hay que hablarlo antes, ¿sí? Sí. Son orientaciones importantes dentro de la tanatología que tenemos que hacer, ¿no? Para ayudar y para que no se agregue más sufrimiento después. Claro. Es muy importante lo que estás diciendo. Y también esto que traías, sí. Sí. No, Ricardo, esto que traías también de cómo en nuestro país, en las zonas más urbanas, ¿no? En los centros urbanos, cómo, bueno, se ha perdido los velatorios, el sepelio, ¿no? Se han perdido las despedidas y se ha pasado quizás directamente a la cremación. Ha habido un cambio en los usos y costumbres, ¿no? Y bueno, y cómo también haber atravesado la pandemia nos tiene que llevar quizás a reflexionar y revalorizar el tema de poder despedirnos de nuestros seres queridos, ¿no? Porque el velatorio en sí mismo cumple varias funciones, ¿no? Decíamos antes que ayuda a elaborar el duelo, que también ayuda a crear lazos y redes de apoyo, porque en ese momento se acercan familiares, amigos, se encuentran, ¿no? que o reencuentran. Sí. Claro, también es el otro de los objetivos que tiene es que nos permite exteriorizar la pena, los sentimientos, ¿no? Y hablar y recordar a la persona que murió. Así que es un momento que realmente facilita el duelo. Está bien, Mabel. Pero yo lo dije sutilmente, pero lo voy a subrayar, ¿sí? Ahora, ¿la culpa es de la gente o de las empresas de servicios fúnebres que no quieren trabajar? Ese es mi problema. ¿Entendés lo que te digo? Porque si a vos te aconsejo, vos le decís, mira, quiero velar 2 horas, y no le explicás para qué es el velatorio y cuál es la función del velatorio, no lo hacen. Porque yo cuando me hay que hacer educación, pero educación en todos los niveles de la comunidad, sociedad, ¿no? Por eso. En la comunidad. Pero vos me entendés, a mí cuando me dicen que no lo quieren velar y yo le explico para qué hay que velarlo, les cambio la opinión. Bueno, esto que vos decías, Ricardo, esta información de que ya existe la habilitación para velar ininterrumpidamente día y noche, es un dato que está que primero es una información, que después cada uno la puede tomar o no, pero ya después se convierte en un derecho, algo que yo tengo derecho a reclamar, a pedir. Entonces, hay un camino en la educación... Espera un minuto, espera. Sí, se nos fue. Ahí justo, mira, hay unos comentarios, aprovechamos a leer. Sí. Gracias, Natalia, nos dice, gracias por responder, así tal cual cuentan, pude iniciar 2 años más tarde mi duelo cuando pude abrazar la urna de mi padre. Gracias por esta información de valor que generan. Bueno, sí. Gracias, Natalia, a vos por compartirlo. Sí. También nos dice Mónica, gracias a haber estudiado con vos, Ricardo, tengo todo organizado con mi hermana. Hemos pensado mucho en estos temas tan importantes. Claro. Gracias por siempre. Es que eso nos refuerza, Mabel, creo yo, la intención pedagógica que luego deviene en asistencial, va y viene, por supuesto, para la comunidad, para que todos nos empoderemos y tengamos opciones.
Después cada uno elegirá, acorde a su propia historia, a su cosmovisión, a su sistema de creencias, qué camino elegir. Pero tener la información da una amplitud para las decisiones, que si no la tenemos creemos que solo hay este camino y no vemos otras opciones. Y como hablamos siempre, como hablar de la muerte es un tabú, entonces toda esta información nos llega y lo que estamos tratando de hacer es ir más allá del tabú. Hablar los temas así, que cada uno tenga la posibilidad de incorporarlos y de repensarlos en función de su propia historia. Acá dice Rosarito, es muy importante hablar en familia de las elecciones, por supuesto. Cada uno de nosotros es una especie de vocero en su entorno inmediato sobre el valor de esta información. Y así Sí. nos educamos entre nosotros. Cuando hablábamos la vez pasada también que a veces una persona mayor quiere hablar, ¿no? Para su muerte, qué es lo que quisiera, enseguida se minimiza o se le corre el tema, o una persona que está enferma, o es un tema que se suele minimizar, ¿no? Y que se dice, bueno, no, pero ¿para qué vamos a hablar de esto? Y es una necesidad importante para la persona que si está transitando una enfermedad, que ya está en fin de vida y plantea esto, es una necesidad poder hablarlo y ser escuchado, ¿no, Vivi? Y el tema que estamos viendo hoy, Mabel, dentro del gran tabú, yo creo que es un tabú dentro del tabú, hablar del cuerpo, hablar del cadáver, hablar del tratamiento, genera muchas emociones y a veces es un tema evitado, como decía Ricardo, hasta que llega el momento, uno no lo pensó antes, no lo charló antes y se encuentra teniendo que tomar decisiones no siempre en las mejores condiciones. Y por eso celebro que podamos hablar de todo esto y que empecemos a incorporar la idea de que hay un cuerpo, ese cuerpo tiene su importancia, los rituales que se hagan sobre el cuerpo tienen su importancia para las personas que entran en el proceso de duelo, están en el umbral del proceso de duelo, ¿sí? Están cruzando el puente entre el antes y el después de la muerte, y en ese puente está este tema que estamos viendo hoy, qué es lo que se quiere hacer, y cuando la persona pudo anticipadamente dejar dicho, con más razón. Y como decía Ricardo, por ejemplo, en los fallecidos que no se pueden ver, ¿no? Las personas que no se pueden despedir, ese duelo es como un duelo ambiguo, ¿no? Nos quedamos como en la puerta de entrada de ese duelo porque no podemos como terminar, ¿no? De aceptar y de reconocer la muerte, la realidad de la muerte. Así es. Acá pido disculpas, pero entraron a robar a mi casa. Por eso me fui. ¿Ahora? Tengo a la policía en la puerta. ¿Está? Bueno. ¿Podés continuar, Ricardo? Y no sé. Tenemos igual ya unos minutitos, estamos por terminar. Así que si necesitas retirarte, anda tranquilo, Mabel y yo cerramos. Sí. Pero porque cuando yo los vi una persona. Ahí está, bueno, listo, chicas. Adiós. Un beso. Chao. Agradecidos. Chao. Mabel, acá te hacen una pregunta. No sé si la estás leyendo. ¿Qué recomendaciones haces cuando los hermanos tienen diferentes opiniones sobre qué hacer con el cuerpo? Bien. Bueno, lo primero creo que es importante intentar primero el diálogo, ¿no? El poder que cada uno exprese qué es lo que necesita, porque esto sucede mucho en las familias, ¿no? Que quizás pasa mucho con las cenizas, que alguien quiere llevar las cenizas y depositarlas en algún lado, otro hermano en otro lado, ¿no? Y algo que quizás suene raro, pero que en todos estos años me ha pasado de escuchar y que las familias han encontrado ahí una opción, es repartirse las cenizas también, si ese fuera el caso, ¿no? Para que cada uno pueda cumplir con lo que necesita, ¿no? Quizás hay, o también por ahí por viudez, entonces la viuda quiere llevar las cenizas a algún lado,
y el resto de la familia o hijos adultos o los padres de la persona que murió quiere hacer con el resto de las cenizas otra cosa. Entonces es importante primero que se escuchen para ver cuáles son las necesidades de cada uno, comprender que hay distintas necesidades, ¿sí? Y si no se llega a un acuerdo, bueno, esa podría ser una opción posible con lo que es las cenizas, ¿sí? Pensaba, Mabel, que algunos de estos temas, cuando no se pudieron hablar antes de la muerte, pasan a formar parte de los conflictos durante el proceso de duelo. Y entonces, con permiso, voy a agregar una sugerencia de hablar de estos temas antes. Hay muchos temas que suelen despertar desacuerdos entre hermanos o familiares o dentro del sistema que acompaña, que en realidad el problema no es que haya un desacuerdo, el problema es cómo implementar un camino para resolver el desacuerdo. Desacuerdos va a haber siempre, pretender que no los haya es una ilusión. Pero ahí te están contestando. Ay, Mabel, gracias. Dice, no quería contarle, pero yo pedí el resto de cenizas y lo traje a casa. Claro. Hay tantos caminos para resolver. Natalia. Sí. Hay tantos caminos y tantas formas de resolver esto, y cuanto antes se aborde esto, por eso decía antes que saber esto nos permite también anticiparnos. Es un valor educativo especial que tiene, saber que uno va hacia eso, que va a llegar ese momento y que va a haber que hablarlo, hablemoslo ahora, empecemos a pensarlo, veamos, porque a veces uno supone que va a estar de acuerdo y descubre que no está de acuerdo, y bienvenido el desacuerdo, porque nos da la oportunidad de conversar más profundamente sobre algunos temas. Sí, y después con el dolor encima todo es más difícil. Más ¿sí? difícil, hay menos voluntad, cada uno está más centrado en sí mismo, no tiene tanto disponibilidad para escuchar al otro, que es comprensible también. Hay menos paciencia, en fin, hay una vulnerabilidad que cada uno tiene que proteger. No es que no la haya antes, también la hay antes, pero cuando hay tiempo uno se puede ir dando ese tiempo para procesar. Bueno, estamos en hora, Ahí Daniela Mabel. también, sí, solo quería leer a Daniela que nos escribió, dice, buenas tardes, este año falleció mi madre, solo nos dieron unas horas de velatorio, muchas personas no pudieron despedirla porque eran solo 4 horas. Claro. Sí, esto que decía Ricardo, también hay lo que yo me he enterado en este tiempo, bueno, que muchas funerarias a la noche, la mayoría que dice que no, por un tema de seguridad, ¿no? Pero bueno, si fuera ese el caso, por ahí se puede planificar continuar al otro día o durante el día, claro. ¿no? Pero bueno, tomar la recomendación que decía Ricardo de averiguar bien o en otras funerarias, en todo caso, si la intención de la familia es que se haga un velatorio más grande, más largo, ¿no? De más tiempo. Exactamente. Bueno, Mabel, nos vamos a despedir. Sí. Queremos dejarles una invitación para el 28 de agosto, ¿verdad, Mabel? Si lo estoy diciendo bien. El profesor Ricardo Péculo va a dar un seminario de 2 horas, de 19 a 21, sobre tanatopraxia y tanatoestética. Todos los temas que se vieron hoy, ampliados, profundizados, con tiempo para preguntas, así que están todos invitados, ya les vamos a avisar, pero les dejamos la inquietud. Y la invitación a nuestro próximo vivo, que ya van siendo los últimos, el primer lunes de agosto. Ahí nos vamos a encontrar para compartir acerca de la letra Y. Vamos a hablar de la ayuda. Tampoco encontramos una palabra que empiece con Y, usamos la segunda, ayuda. Muchas gracias por las palabras. Gracias, Natalia. Mabel, nos vemos. Nos encontramos la próxima. Gracias, Vivi. Gracias y gracias a todos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias a Ricardo, al profesor Ricardo Péculo, que se tuvo que ir antes, pero le dejamos nuestro saludo y la gratitud. Así es. Adiós.